quiero compartir una parte del libro de Carlos Mántica con el título de Para caminar en cursillos de cristiandad. Especialmente se lo dedico a la hermana Alejandra Yepes. Estimamos que estos postulados que llamamos generales deben considerarse no como afirmaciones para ser objeto de posteriores experimentos que determinen su validez, sino afirmaciones acerca de un movimiento avalado por la experiencia y acreditado por sus frutos, objeto de un consenso general en lo que respecta a su esencia y finalidad. Son, pues, verdades entresacadas de la vida, postulados que brotan de la experiencia, enunciados de una realidad. No pretenden decir que son los cursillos de cristiandad, sino sugerir todo lo que pueden ser y lo que no pueden ser. El movimiento de cursillos no es una obra acabada y completa. Busca estar en la verdad y al día, en un espíritu de constante revisión y renovación. Para ello procura el desarrollo en la identidad, para la consecución más eficaz de su propia finalidad, aplicando de formas diversas una misma mentalidad a situaciones concretas, sin modificaciones que desvíen su finalidad o frustren su eficaz consecución. Los cursillos de cristiandad son un movimiento de iglesia con una proyección eminentemente seglar. Son movimiento de iglesia por cuanto tienen por finalidad última la misma misión de la iglesia. Están integrados por sacerdotes, religiosos y seglares de uno y otro sexo. Están abiertos a todos los bautizados. Se hallan en línea con la doctrina y el magisterio de la Iglesia. Es la Iglesia quien da los cursillos. Han sido autorizados por la jerarquía para cumplir con su finalidad desde su esencia y con su método propio. Los cursillos pertenecen a la Iglesia en la misma forma y medida en que los cristianos pertenecemos a ella. Los cursillos tienen una proyección eminentemente seglar, por cuanto posibilitan la vivencia de lo fundamental cristiano en el mundo. Tienen como finalidad última la cristianización de las estructuras temporales, con un estilo de vida fundamentalmente seglar. Los cursillos solo son para la Iglesia en cuanto la vivifican por la conversión de miembros muertos en miembros vivos y responsables en la edificación del cuerpo místico de Cristo. No son para la Iglesia en cuanto su proyección, eminentemente seglar, se da sobre el mundo y sus estructuras. En cuanto la Iglesia no es una finalidad en sí misma, sino que su misión salvífica se proyecta sobre el hombre y sobre el mundo. Por cuanto no se pretende la transformación de las estructuras eclesiales, sino la transformación de las estructuras temporales. Por cuanto el mundo tiene unos problemas y la Iglesia es depositaria de su solución, el movimiento, desde la Iglesia y con la Iglesia, pretende llevar esta solución al mundo. La Iglesia misma, como Cristo, ha declarado que no ha venido a ser servida, sino a servir. En conclusión, los cursillos no son una respuesta a la Iglesia, sino una respuesta de la Iglesia al mundo. Los cursillos de cristiandad son un método práctico fundamentado en un criterio de eficacia. Dejan de ser un método práctico y eficaz cuando sacrifican o merman la obligatoriedad del mensaje al apartarse en lo teológico de lo fundamental cristiano y en lo humano del sentido común y del conocimiento exacto de la realidad. Cuando exigen a alguien lo que no le obliga, cuando exigen lo que no obliga a todos,
cuando exigen imposibles, cuando rompen la normalidad en su sentido exacto, cuando desubican a las personas, violentan su vocación o exceden sus carismas. Cuando piden menos de lo que pide el Evangelio y cuando no procuran potenciar al individuo al máximo de su capacidad. Cuando no facilitan métodos prácticos de maduración y crecimiento en la conversión. Cuando se usan solo como método, sin estructuras de postcursillo o estructuras no querigmáticas. Cuando se usan para fines distintos a aquellos para los que están diseñados. Cuando la presentación del mensaje no se hace asequible a todos. Los cursillos de cristiandad como instrumento de conversión parten de la firme convicción de que la teología y la psicología son paralelas, porque las mayores realidades de Dios colman siempre las mejores aspiraciones de los hombres. Los cursillos de cristiandad, como movimiento que tiene la estructuración cristiana de la sociedad, parten de la convicción de que el estado actual es consecuencia de su descristianización, debida no a que existan muchos paganos, sino muchos cristianos que no viven su bautismo. En consecuencia, establecen como solución la cristianización de las estructuras por la conversión integral, vivencia plena del compromiso bautismal de aquellas personas que son ejes de constelación. Por estructuración cristiana de la sociedad debe entenderse la cristianización de las estructuras ya existentes en la sociedad y no la creación de nuevas estructuras cristianas. El movimiento de cursillos pretende la transformación de las estructuras sociales únicamente mediante la conversión integral de los agentes del cambio social. Los cursillos de cristiandad son un elemento y un instrumento de la pastoral. Además de ser un instrumento, constituyen un plan concreto de pastoral con objetivos, estructuras y metodologías concretas que el obispo puede libremente integrar en su totalidad a la suma de planes concretos que constituyen su pastoral diocesana total. Son un elemento y un instrumento de la pastoral querigmática. Por su finalidad inmediata, la conversión personal e integral del individuo. Por su contenido, el mensaje de lo fundamental cristiano, el misterio de Cristo. Por su estilo jubiloso, dinámico, testimonial, vivencial, autorizado. La metodología toda del cursillo responde a la visión de un mundo que ha dejado de ser cristiano y se encuentra en una situación universal de diáspora. En consecuencia, se orienta a la conversión integral de los individuos, concebida como un proceso progresivo y permanente, pero siempre inacabado, que requiere que la metodología de sus tres fases, precursillo, cursillo y postcursillo, sea eminentemente querigmática. Los cursillos de cristiandad, conforme a su estrategia y finalidad, no pueden ser un instrumento de pastoral de masas, sino instrumento de una pastoral querigmática de élites, entendiendo por élite los agentes del cambio social, sin distinción de clases, posición, educación, etc. Así se desprende de la literatura y de la experiencia de cursillos que afirman que los cursillos no son aptos para todos, que la consecución de su finalidad y la eficacia de su estrategia está condicionada a la selección de personas aptas para lograrlas, que la vertebración cristiana de la sociedad y de sus estructuras no se logrará por la asistencia de todos a un cursillo. Se trata, por el contrario, de hacer llegar los frutos de cursillos a todas partes. Ello, a su vez, supone heterogeneidad, no especialización. La finalidad del movimiento se consigue solamente y a plenitud cuando éste está estructurado en sus tres elementos: precursillo,
cursillo y poscursillo. El precursillo es elemento esencial del movimiento. En él, la selección de candidatos se hace ante todo de cara a la consecución de su finalidad última, la estructuración cristiana de la sociedad. El tratamiento del candidato se hace de cara a la consecución de su finalidad inmediata, la conversión integral del individuo. El precursillo en su forma más perfecta debe constituir un inicio de conversión. En este sentido es querigmático. En su intención procura un inicio de conversión. En su forma da una predicación vital testimonial, la proclamación de una verdad que se ha hecho realidad en el padrino, la promesa de que esta verdad puede ser también realidad en el candidato. En su estilo no se funda en argumentos, ni raciocinios, ni polémicas, ni elecciones. El cursillo, como método aplicado en 3 días, es esencialmente querigmático. La pureza querigmática de los 3 días del cursillo no depende de la mayor o menor densidad teológica de su mensaje, sino de su capacidad de dar vivencia de cuanto en él se predica, de la orientación de cuanto en él se dice hacia una conversión del individuo, de la obligatoriedad del mensaje que será tanto mayor cuanto más fundamentales sean las verdades que se exponen, del testimonio del rollista. En consecuencia, ningún rollo debe lanzar hacia el conocimiento como meta. Se pretende llegar por el estudio al conocimiento, por el conocimiento al amor y por el amor a la fe, por la fe a la vida. Con igualdad absoluta de temario, un cursillo puede ser puramente querigmático o convertirse en catequético, según la forma, intención y estilo con que se expongan y orienten las verdades en él contenidas. La conversión concebida como un proceso progresivo supone a su vez una exposición progresiva del mensaje y un clima ascendente en el cursillo. Aunque en el cursillo no se dan etapas rígidas, deben distinguirse en él diferentes fases sucesivas y concatenadas, con finalidades distintas y concretas que se deben respetar de cara a la eficacia. No se trata, sin embargo, del conocimiento progresivo de una teología, sino de conjugar en los rollos elementos de teología, psicología y pedagogía, para saber qué decir, cuándo decir, qué no decir y cuándo y cómo decir, para lograr la conversión que se pretende. En el mensaje del cursillo se adivinan 3 grandes fases: información, testimonio y lanzamiento. En las 2 primeras se informa y testimonia lo que Dios ha hecho por nosotros, dogma y sacramento. En la tercera fase se lanza al cursillista a una respuesta directa y comprometida a corresponder a este amor. Los cursillos de cristiandad son la síntesis viva del dogma católico. Nacieron de la convicción de que los hombres no vivían en cristiano, no porque les pesara la ley, sino porque desconocían el cristianismo auténtico. El énfasis, por tanto, no debe ponerse en la ley, los mandamientos, ni en las prácticas piadosas o los sacramentos como ayudas para soportar la ley, sino en el conocimiento y vivencia de lo fundamental cristiano y el mandamiento único del amor. Los sacramentos son testimonio de lo que Dios hace en nosotros por amor. Las prácticas piadosas indican la relación entre el hombre y Dios en Cristo, que no solo expresan, sino que acrecientan la amistad. Todas y cada una de las estructuras del poscursillo tienen como finalidad última perfeccionar y acelerar el proceso de conversión integral iniciado en el precursillo y continuado en el cursillo. Por tanto, también la reunión de grupo, la ultrella y la escuela de dirigentes deben ser eminentemente querigmáticos.
La dimensión comunitaria de los cursillos de cristiandad apunta a la vida y no a la estructura. La comunidad como realidad existencial no estructural está fundamentada en unos valores compartidos. La experimentación de una misma cosa de idéntica manera. El respeto por lo singular de cada individuo. Esta común unidad se encuentra dentro de cursillos en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo idioma, el del amor, compartidos de idéntica manera, desde la perspectiva de nuestra propia conversión. Solo así puede hablarse de la comunidad de la ultrella o de la comunidad eclesial, en las que no se dan relaciones interpersonales primarias de todos a todos, ni problemática común, ni realidades homogéneas estables. La reunión de grupo ha sido definida como la unión voluntaria de todos en la misma verdad y en la misma vida. Es la dimensión comunitaria de cursillos en su forma más íntima. Está fundamentada en la amistad, que a su vez presupone las bases anteriores, valores compartidos, respeto a la individualidad, experiencia compartida, etc. Respeta la vocación personal y posibilita la proyección de los carismas en absoluta libertad de opción. Los cursillos de cristiandad están en la línea del ser y del hacer cristiano. Hay quienes hacen porque son, quienes parecen porque hacen y quienes hacen por parecer. Cuando se es, se hace mejor todo lo que se puede. En su visión de la evangelización, los cursillos de cristiandad ponen todo el énfasis en conseguir apóstoles más que en hacer apostolados. Solo vale la acción apostólica, que es consecuencia de ser cristiano. La acción que no es expresión del ser íntimo no tiene fuerza de eficacia, porque no lleva sobre sí el sello inconfundible del compromiso vital. A lo más sirve para tranquilizar a los que creen que con un determinado cupo de actividades han cumplido con su obligación. El movimiento de cursillos de cristiandad, al procurar la orientación de toda la vida a la luz de todo el Evangelio, es y debe ser, como el Evangelio, un movimiento liberador. En lo personal supone ruptura con el pecado y con el hombre viejo y adhesión a un Cristo libre y liberador. En lo social es liberador como Cristo, de la esclavitud, opresión e injusticia, del pecado, egoísmo e individualismo, de la muerte, materialismo imanentista.